Listo, chicos. Bueno, eh, vamos a ir comenzando. Antes de comenzar, les quiero dar la bienvenida. Sí, bienvenidos chicos, o bueno, en este caso chicas, las tres chicas que están conectadas. Eh, Como ustedes saben, el examen se rinde a inicios de septiembre y por el cual nosotros hemos sacado este curso. Es un curso más práctico, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ver más que todo la resolución de ejercicios. Dentro de la resolución, claro que vamos a ver un poco de teoría y vamos a ir explicando cada ejercicio, pero no ir tan a fondo en lo que es teoría, ¿sí? Me imagino ustedes, chicas, ya deben haber venido preparándose también de poco a poco, ya que estamos tan cerca del examen, ¿no? Como saben, las temáticas de matemáticas, más que todo, por lo general siempre son las mismas, no han cambiado en casi nada. Por ahí siempre aumentan o quitan algo, pero las cosas básicas siempre van a permanecer. ¿Sí? ¿Cuáles son estas cosas básicas? Lo que son resolución de ejercicios en fracciones, probabilidades, lo que son porcentajes, cálculos de porcentajes, cálculo de probabilidades, ecuaciones siempre van a estar, ecuaciones tanto de primero como de segundo grado, inecuaciones, ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas. Dentro de eso también vamos a encontrar, no sé, resolución de ejercicios de áreas, ¿sí? Y ciertas cosas básicas, ¿no? O sea, el examen, aparte de evaluarles sus conocimientos de primero a sexto curso o hasta el tercero de bachillerato, también son es un poco más de lógica, ¿no? ¿Sí? Más que todo de aplicar conocimientos básicos que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Eh, Como saben, dentro de este examen que van a rendir en septiembre, se ha reducido el número de preguntas, ¿sí? Por ende, también han reducido el número de preguntas de matemáticas. Según tengo el conocimiento, ahora son máximo, creo que son 16 preguntas de matemáticas, no les van a tomar más. Y bueno, dentro de estas 16 van a encontrar de diferentes grados de dificultad, ¿no? Dentro de cada una siempre va a haber un truquito o algo escondido en los cuales les quieran hacer confundir, les hagan, no sé, que cambien la respuesta. En eso tenemos que estar atentos. ¿Sí? Eh, Han reducido, no sé, bueno, dentro de los temarios que sacaron el CENESID para este módulo, eh, no se reducieron, o bueno, no estaba dentro de la temática lo que son matrices, ¿sí? Pero igual como vamos, el día de hoy vamos a resolver un poco de ejercicios que estuvieron y que fueron evaluados en enero, ¿sí? A los chicos de enero. Por tanto, vamos a resolver esos ejercicios, ¿sí? En enero la mayoría pensaba que no iban a ir ciertos temas y nos sorprendieron, la verdad, en último momento nos sorprendieron, evaluando, como les digo, matrices, evaluando diferentes temas, tanto como es física también, que no estaba dentro de la planificación, pero sucedió. Así que el día de hoy vamos a resolver más que todos esos tipos de ejercicios que se filtraron, ya que aún no están liberados los ejercicios de enero, pero se filtraron ciertos ejercicios y los vamos a ir resolviendo, ¿sí? Por eso les digo, vamos a encontrar también dentro de esos ejercicios de resolución de matrices, ya que, bueno, en una parte dijeron que iban a hacer las mismas temáticas que enero, ¿no? Pero a la vez que sacaron los temarios, no se encontraba dentro de estos matrices, ¿no? Pero se encuentra una parte en la que dice números reales y álgebra, ¿no? Y dentro de eso también se puede colocar a matrices. Por eso vamos a ver así a breves rasgos también las definiciones y también ciertas propiedades que tienen matrices, ¿no? De ahí algo más, porque
Por ahí me vayan a decir, no, matrices no está dentro del temario, pero no está de más tener un poco de conocimiento, ¿no? Además de creo que son 1 o 2 ejercicios. Eso, algo más que se me esté pasando, alguien que quiera acotar algo tal vez de ustedes, chicos, antes de comenzar. Como les decía, el objetivo de este curso es mucho más práctico, ¿no? Vamos a resolver una mayor cantidad de ejercicios que podamos, que centrarnos en lo que es teoría, ¿sí? Dicho esto, vamos a comenzar. Mi nombre es Ariel Corredores, ¿sí? Conmigo van a tener todos los martes de aquí hasta el día que rinden su examen, resolución de ejercicios de matemáticas, ¿sí? Un poquito de mi trayectoria. Yo he trabajado dentro de varios preuniversitarios ya hace algunos años, ¿sí? Además de que he trabajado también dentro de varias universidades como son la Universidad Central y la ESPE, la Universidad del Ejército, ¿sí? Como profesor directamente de nivelación, ¿sí? Es que una vez que ustedes acepten o que pasen este examen de acceso a la educación superior, ustedes van a ingresar directamente a un curso de nivelación dentro de una universidad pública, ¿sí? Yo he rendido, yo he dictado directamente estos cursos de nivelación, tanto para lo que es ESPE como para lo que es Universidad Central, ¿sí? He trabajado con varias carreras, con ingeniería civil en la central y también ingeniería en sistemas, como también, perdón, en la ESPE también he trabajado igual con ingeniería civil, ingeniería de sistemas, he trabajado también con tecnología de la tierra, bueno, ciertas materias, ¿no? Pero como ustedes saben, en nivelación, por lo general siempre es un curso para que ustedes repasen lo más básico que van a ver dentro de las carreras, ¿no? Y dentro de estas, yo me he especializado en dar matemáticas, ¿no? Matemáticas y por ahí también he dado química. Pero química dentro de la universidad es un poco más centrado en lo que es química orgánica, ¿sí? Nomenclaturas y esas cosas. Pero bueno, sin más, esa es mi trayectoria. Por el momento ahorita vamos a trabajar dentro de este grupo y esperemos que nos vaya de lo mejor, ¿sí? Si tienen dudas, por favor no duden en encender su micrófono y preguntarme si es que algo no entendieron, si quieren que les repita, por favor, no duden en decirme, ¿ya? Listo, vamos a pasar directamente ahora sí a la resolución de ejercicios, ¿sí? Vamos a pasar con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, miren, un estudio de marketing establece que si aumenta la campaña publicitaria, de una empresa a determinadas horas de la noche, en redes sociales y televisión abierta se pueden atraer a más clientes de forma exponencial. Según la expresión, aquí nosotros tenemos nuestra expresión o nuestra ecuación exponencial, ¿sí? Más que una ecuación es una expresión, ¿no? Porque no tiene, cuando es ecuación, debe tener un igual, ¿sí? Es una expresión. Nos dice c al cubo que multiplica c al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Determine la expresión equivalente que ayudará a establecer el número de clientes potenciales de la empresa, luego de aplicar las nuevas estrategias del mercado. ¿Sí? Nosotros, este es un ejercicio de ecuaciones o de expresiones logarítmicas. Dentro de este tema nosotros debemos saber, no es logarítmicas, es exponenciales. Un poco confundido. De ecuaciones exponenciales o expresiones exponenciales, ¿sí? Dentro de este tema, ustedes deben saber muy bien las propiedades que se aplican a exponentes, ¿sí? Estas ecuaciones por lo general se dan siempre para exponentes o potencias de la misma base, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que tenemos una multiplicación de potencias de la misma base, ¿sí? Y aparte tenemos una potencia de otra potencia. Dentro de estas, dentro de las propiedades nosotros vemos
qué o cuál es el método a seguir cuando tenemos este tipo de casos. ¿Sí? Vamos a ver acá, un ladito les vamos a poner las dos propiedades que nos interesan. ¿Sí? Primero, la multiplicación de exponentes de la misma base. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá con diferentes incógnitas, ¿ya? Tenemos a, perdón, nosotros tenemos a, ¿me movió? ¿Qué pasó aquí? Entonces, continuamos, ahora sí. Cuando nosotros tenemos una multiplicación que nos dice que tiene la misma base, ¿sí? Y diferente exponente, por ejemplo, a la m que multiplica a la n, nuestra propiedad nos dice que nosotros mantenemos, al multiplicar estas potencias que tienen la misma base, mantenemos la base, ¿sí? Y sumamos nuestras potencias. M más n. ¿Sí? Recuerden esto, cuando es una multiplicación, no cuando es una suma. Cuando hay una suma no existe una propiedad, ¿sí? No traten de mantener la misma base. Por ejemplo, les voy a poner así mismo. Si nosotros tenemos a la m más a la n, ¿sí? Nosotros no podemos agrupar, ¿sí? O no podemos aplicar esta propiedad de la multiplicación de exponentes. Cuando nosotros tenemos una multiplicación, es la única vez en la que nosotros vamos a, aquí no sucede, ¿no? A sumar los exponentes. Muchos de ustedes se confunden siempre cuando les ponen un ejercicio igual de exponentes y en cambio de ponerles una multiplicación les ponen una suma, ¿sí? Entonces nosotros no queremos eso. Por lo tanto, al nosotros resolver nuestro ejercicio que nos dice c al cubo por c al cuadrado, todo esto al cuadrado, primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Esto es igual a c, la suma de estos dos, ¿no? 3 más 2, 5, y esto al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, esto solo sucede cuando nosotros tenemos una multiplicación, no una suma. La segunda propiedad, que es una potencia de una potencia, ¿sí? Recuerden, aquí nosotros podemos tener una base, ¿sí? Esto elevado a una potencia y todo esto elevado a otra potencia. ¿Sí? Eso se le conoce como la potencia de una potencia, ¿no? ¿Cómo se lo resuelve? Fácil, mantenemos la base, ¿sí? Mantenemos la base y multiplicamos las potencias, ¿sí? M por N, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que ya aplicamos la suma y la multiplicación en las potencias, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos c elevado a la quinta y todo esto al cuadrado, aquí mismo lo resolvemos y nos dice que vamos a tener c elevado a la décima. ¿Sí? Y ahí buscamos nuestra manera correcta, nuestra forma correcta, la expresión correcta dentro de nuestras respuestas es c a la décima. ¿Sí? La opción A. Facilito, ¿no es cierto? Recuerden, más que todo antes de continuar, ir recordando siempre las propiedades, ¿no? Perdón, un poco mal con la garganta. Dentro de estas propiedades de la potenciación, ¿cuáles son otras propiedades? Tenemos como 8 propiedades. Asimismo, como nosotros aplicamos la suma o la multiplicación, también contamos con la división, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. A la m
dividido, ¿sí? Pongámosle solo la raíz de más, ¿sí? Dividido para B, no, perdón, menos, no, menos, ahora no, dividido, sí, para B a la N, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que la división de exponentes con la misma base, a la m dividido para a la n. ¿Sí? Tenemos una división de exponentes con la misma base. ¿Sí? Cuando tenemos la división, en cambio igual mantenemos nuestra base y restamos nuestros exponentes, m menos n. ¿Sí? Una es la multiplicación y la segunda la división. ¿Sí? Esto nos lleva a una propiedad también en la que nosotros tenemos una fracción o un exponente en el denominador. ¿Sí? O también le conocen como exponente negativo a esta propiedad. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un exponente en un denominador y una fracción, lo podemos pasar al numerador, ¿sí? Manteniendo la base, ¿sí? Y poniendo en negativo nuestro exponente, que vendría a ser menos m. ¿Sí? Esta propiedad la conocen como la propiedad del exponente negativo o la propiedad de la potencia en el denominador. ¿Sí? Por lo general, siempre en los resultados, cuando nos ponen reducción de expresiones, en los resultados nunca debemos dejar una expresión identificada con un exponente o una potencia en el denominador. ¿Sí? Siempre tenemos que dejarla en el numerador. O a menos que la podamos simplificar, es la única vez que la podemos dejar en el denominador. Pero de ahí no. Nosotros, nuestra última respuesta es, no sé, 1 sobre a la m. Nosotros no podemos dejarla expresada así. ¿Sí? Siempre la vamos a dejar expresada como a la menos e. ¿Sí? Otras propiedades, bueno, la propiedad de la raíz también es muy importante. Vamos a poner un poquito más acá. Para recordar un poco las propiedades, ¿no? Vamos a ponerlo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la raíz de una potencia, la raíz enésima de una potencia, a elevado a la n. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la raíz de una potencia, lo que nosotros realizamos es igual a sí mismo, ¿no? Mantenemos nuestra potencia con su exponente, m, ¿sí? Y el exponente o el radical de nuestra raíz, ¿sí? Pasa a ser el denominador dentro de una fracción, ¿sí? A elevado a la menos n. Algo más que me olvide, bueno, la distribución dentro de una fracción, ¿sí? Donde nosotros tengamos a sobre b, todo esto elevado a la m, es la distribución de la potencia, ¿no? Distribuimos nuestra potencia o la distributiva de una potencia, para los dos miembros de nuestra fracción. Propiedades que me olviden. Bueno, dentro de ejercicios también podemos encontrar el a elevado a la 0, ¿no? Todo número o toda base elevado al exponente 0 siempre va a ser 1. Y el exponente 1, ¿sí? Todo exponente elevado, toda base elevado al exponente 1 siempre va a ser la misma base, ¿sí? Estas dos nos ayudan cuando tenemos a veces ecuaciones exponenciales con números, ¿sí? Nos ponen una ecuación igual a 1, ¿sí? A este 1 nosotros le podemos transformar
a una base con el exponente 0. A cualquier base, no puede ser 2 elevado a la 0, 10 elevado a la 0, 5 elevado a la 0, para poder tener o para poder simplificar ecuaciones, ¿no? Creo que esos ejercicios o tipos de ejercicios así los vamos a ver dentro de la otra clase para recordar más de eso, ¿no? Ecuaciones más que todo que nosotros tengamos que transformar estos valores a exponentes, ¿sí? Listo. Creo que no me olvido de ninguna propiedad. Miren cuántas son. 1, 2, 3, 4 tenemos por aquí. 4, de ahí tenemos 5, 6, 7, 8. 8, por lo general son 8 propiedades las más básicas, ¿sí? No vamos a entrar más a detalle a las otras propiedades porque no nos interesan. Con estas 8 son las que nosotros trabajaríamos para todo el examen, ¿no? Listo. El ejercicio número 2, miren. Recuerden que, como les dije, todos estos ejercicios son tomados de las pruebas filtradas de enero, ¿sí? Nos dicen, en una tienda de calzado deportivo se venden zapatos a diferentes precios. En el conjunto de pares ordenados se representa el número de zapatos comercializados y los precios de venta al público, ¿sí? Nos dicen que venden uno por 150, uno por 250, dos por 250, si no. Recuerden que el primer valor de aquí claramente nos dice que es el número de zapatos comercializados y el segundo valor es el precio de venta al público. ¿Qué nos pide? Nos dice qué par ordenado forma una función, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que siempre basarnos en nuestras respuestas, ¿sí? No tenemos que hacer nada. Y más que todo, recordar cuándo es una función. Y me dice cuándo un grupo de pares ordenados forman una función. Para ello, nosotros vamos a recordar cuándo cumple, ¿no? Cuando cumple un par ordenado cumple una función, o un grupo de pares ordenados cumple una función. Cuando nosotros vamos a tener dos grupos, ¿sí? El grupo, este va a ser el grupo de números de zapatos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo como X, el grupo de números de zapatos, en el cual nosotros tenemos los diferentes números, ¿sí? Miren, 1, 2 y 3. Solo tenemos 3 valores, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Sí, ese es nuestro grupo A, ¿sí? No tenemos más valores. Y dentro del grupo B, o del grupo de las 10, ¿sí? Tenemos los precios a los que vende cada par de zapatos, ¿no es cierto? Ese es un poco más grande. Tenemos 150, 250, 350 y 450. ¿Sí? ¿Qué nos dice la definición de función? Cuando nosotros tenemos o cuando se representa como una función. Una función se representa cuando a cada miembro del grupo de salida, este va a ser nuestro grupo de salida, ¿sí? Se va a relacionar con el grupo de llegada, ¿sí? A cada miembro del grupo de salida le corresponde uno, ¿sí? Y solo un elemento del grupo de llegada, ¿sí? ¿Cómo? Fácil. Nosotros representamos el 1 con el 150, el 2 con el 250, el 3 con el 350. ¿Sí? Como pueden ver, aquí nos falta uno, pero nosotros ya estamos representando cada elemento con el grupo de llegada, ¿sí? Nosotros no podemos repetir un elemento que tenga dos valores dentro de nuestro grupo de llegada, ¿sí? Si nosotros colocamos un elemento más, 3 y 450, esto ya no se convierte en una función, sino en una relación, ¿sí? Nosotros
darle dos valores de grupo de llegada a nuestro valor 3, deja de ser una función, ¿sí? Y se convierte en una relación, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, nos dice que para ordenado forma una función. Primero vemos el grupo de llegada. Aquí, el grupo de salida. Tenemos 1, 3, 3. El 3 se repite dos veces. Por lo tanto, no va a cumplir. 1, 1, 3. Igual, se repite nuestro valor 1. Ese es el grupo de salida. 1, 2, 2. También se repite nuestro valor 2 del grupo de salida. 1, 2, 3, sí, en este sí nosotros sí tenemos una función, porque el grupo de salida solo está representando un valor de llegada, ¿sí? Entonces esta vendría a ser nuestra respuesta correcta, ¿sí? Fácil, ¿no es cierto? Recuerden, aquí nosotros simplemente lo que debemos analizar es nuestras respuestas y también tener el conocimiento de cuándo es una función y cuándo se convierte en una relación. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta aquí, muchachos? Vamos a pasar al tercer ejercicio. El tercer ejercicio es un ejercicio dentro de perímetros y áreas, ¿no? Este ejercicio nos indica o nos dice que calculemos un perímetro. Para ello tenemos que tener siempre el conocimiento de perímetros, que el perímetro no es nada más que la suma de todos los lados en cualquier figura, ¿sí? En cualquier figura. Bueno, al menos a excepción del círculo que tiene su propia fórmula para calcular el perímetro, que es 2pi por radio, ¿cierto? Pero de ahí, a partir de del círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, trapecio, rombo, en cualquier tipo de figura que nosotros encontramos, ¿sí? El perímetro siempre va a ser igual a la suma de todos sus lados, ¿sí? Aquí miren, nos dice, determina el valor de z en metros para que el terreno satisfaga el requerimiento. ¿Sí? Nos dice, en una feria se presenta una nueva técnica de control de plagas con un producto ecológico que tiene más ventajas que los pesticidas tradicionales. El perímetro requerido para aplicar una prueba piloto es de 58 metros. ¿Sí? Ya nos está dando el perímetro que nosotros debemos o que queremos encontrar. Y la configuración del terreno que se dispone se muestra en la figura. ¿Sí? Por suerte, solo nos pide encontrar el perímetro, porque si no tendríamos que calcular, si nos pidiera la superficie, tendríamos que calcular el área de un trapecio irregular, ¿no? ¿Sí? Pero no nos pide el área, nos pide simplemente el perímetro. Y para nuestra suerte nos está dando todos los lados, ¿cierto? No nos oculta ninguno. Este lado mide 2z, este 40 menos 5z, 10 más z medios y 4z más 2. Y la suma de todos estos valores nos tiene que dar el perímetro que requiere, que es 58 metros. ¿Sí? ¿Y qué nos está pidiendo el valor de z para que cumpla esto? Facilito, ¿no es cierto? Nosotros simplemente planteamos una ecuación en la cual nosotros tenemos que tener la suma de todos los lados. ¿Cómo lo es? Listo, ¿cómo es? 4z más 2. Empezamos por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Voy a ponerlo con otro color. ¿Sí? 4z más 2 es nuestro primer lado. Más 10 más z medios. ¿Sí? Más 2z. Y por último, más 40 menos 5z. Todo esto debe ser igual a 58. ¿Sí?
Facilito, y encontramos el valor de z. Tenemos una ecuación de primer grado, ¿sí? Con una sola incógnita, ¿no es cierto? Esta sola incógnita nos da el valor de z. Aquí lo único que nos queda hacer es reducción de términos semejantes, ¿no es cierto? Cuando se reducen términos semejantes, cuando tienen la misma variable, ¿sí? Por ejemplo, aquí 4z, ¿sí? O todos los valores que tienen z es 4z, 2z, z medios y 5z. ¿Sí? Primero trabajamos con los enteros, 4z más 2z son 6, 6 menos 5 es 1, y 1 más z medios sería 3z medios, ¿no es cierto? O no podemos expresarlo acá. Z más z medios, ¿sí? Miren, aquí nosotros tenemos una, perdón, una suma de fracciones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una suma de fracciones así, y un entero más una fracción, nosotros podemos transformarlo fácilmente a este entero con una fracción del mismo denominador para sumarlo, ¿no? Para sumar más fácil, para no sacar mínimos ni nada. Un entero, ¿cuántos medios tiene? Facilito, tiene 2, ¿no es cierto? 2 medios, ¿sí? De z, más z medios, ¿sí? Y si tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador, mantenemos el denominador y sumamos los numeradores, ¿no? 2 más z, 3z, ¿sí? 3z medios, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con cualquier denominador, ¿no? Si es 3, un entero tiene 3 tercios. Si es 4, un entero tiene 4 cuartos. Si es 5, un entero tiene 5 quintos. Súper fácil, ¿sí? Siempre el entero lo transformamos en la fracción con el denominador que nos pide, ¿sí? Y si tenemos otro suma de fracciones con diferentes denominadores, facilito, sacamos un mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Y sumamos. Pero en este caso, simplemente es con el mismo, un entero con una fracción. Entonces nos ha quedado 3z medios, ¿sí? Ponemos 3z medios, ¿no es cierto? Y pasamos al otro lado todos los valores independientes. Ya tenemos el 58, que es nuestro perímetro. Tenemos aquí un 2 y un 10. Menos 2 y menos 10 pasan con el signo opuesto, ¿no? Aquí están con positivos y van a pasar con signos negativos, ¿sí? 58 menos 2, 56, ¿sí? Menos 10 es 46 y menos 40 es igual a 6, ¿no es cierto? Entonces nos queda 3z medios es igual a 6. Ahora pasamos a multiplicar el 2 y a dividir el 3. Nos queda z es igual a 6 por 2 y por 3. ¿Sí? Simplificando nos queda la tercera 1 y la tercera 2. Este es igual 2 por 2, 4. Tenemos nuestro valor, ¿no es cierto? Fácil. Y aquí nosotros tenemos el valor que nos identifica la respuesta correcta. D es igual a 4. Perdón, Z. Z es igual a 4. Y nos da el valor en la opción correcta, que es la D. Fácil, ¿no es cierto? Recuerden, cuando es perímetros es mucho más fácil. Simplemente es una suma de lados, ¿sí? No tenemos que utilizar ninguna fórmula. A menos que no nos den un lado. Ahí nosotros ya tendríamos que utilizar alguna fórmula. Pero nosotros aquí en este caso tenemos todos los lados. Por ejemplo, si nos diera este, ¿sí? O no nos diera este, tendríamos que calcular, ¿no es cierto? Pero por aquí les deben dar algún otro dato. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que es un lado recto, tal vez un triángulo rectángulo. Bueno, ya la idea de los ejercicios por lo general siempre son las mismas, simplemente le buscan otro
un método o cómo cambiar el ejercicio. Por ejemplo, si aquí nosotros trazamos una recta, ¿sí? Recta. Así. Más o menos ahí. Es. Aquí nosotros podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo, por ahí nos pueden dar el valor de esta diagonal y que nos pide encontrar cualquiera de los lados. ¿Sí? Utilizaríamos Pitágoras para encontrar cualquier lado, pero como les digo, los ejercicios pueden ser los mismos, simplemente les cambian algo dentro de ellos, ¿no? En este caso nos dieron todos los lados, no necesitamos calcular nada, pero les pueden hacer eso, ¿sí? Como les digo, más que todo, en la creación de ejercicios, por lo general siempre se basan en uno. ¿Sí? Y de ahí les van modificando, les van cambiando, les van quitando, les van poniendo, no sé. Ya depende del que esté atrás de la creación de los ejercicios. Más que todo la imaginación de ellos. ¿Sí? Vamos al ejercicio 4, nos dice complete el enunciado. ¿Sí? Igual tenemos aquí como, solo al verlo ya vemos que vamos a trabajar con ecuaciones. Nos dice al realizar el estudio del estado financiero de una empresa en función de sus gastos extras G y los gastos y los costos fijos, perdón, C, se genera el sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? G más C es igual a 275 y 2G más 4C, G más 4C, perdón, es igual a 600. ¿Sí? Si se mantiene la ecuación 1, se debe realizar las operaciones. Aquí debemos completar nosotros con nuestras respuestas. ¿Qué nos dice? Bueno, vemos nuestras respuestas, nos dice ecuación 2 menos ecuación 1, nos da como resultado la ecuación 2.1, 2 ecuaciones 2, ecuación 2, menos la ecuación 1, nos da la ecuación 2.1, o la ecuación 2 menos 2 veces la ecuación 1, nos da la ecuación 2.1. Tenemos que ver cuál de estas respuestas concuerdan con lo que nos piden, ¿no? Para obtener el siguiente sistema mediante el método de reducción. ¿Sí? G más C es igual a 275, nos dice que la ecuación 1 se mantiene, ¿no? Claramente. Y 2C es igual a 50, la ecuación 2.1. ¿Cómo llegamos a la ecuación 2.1? Nos está pidiendo aquí. Si se mantiene la ecuación 1, se debe realizar las operaciones para obtener el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Sí? La pregunta es clara, nos dice cómo llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Realizando qué operaciones vamos a obtener esta ecuación. ¿Sí? Entonces, miren, lo primero que vemos es que nos dice que utilicemos el método de reducción, ¿no? ¿Cuál es el método de reducción? Es la suma y la resta de ecuaciones dentro de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Para lo cual nosotros podemos multiplicar por un valor a cualquiera de ellas para poder eliminar, ¿sí? Por eso es reducción, para poder eliminar una variable. En este caso nosotros estamos eliminando la variable G. ¿Sí? Recuerden eso, el método de reducción siempre nos indica que es una suma o una resta de ecuaciones para la eliminación o la reducción de una variable. ¿Sí? El nombre mismo lo dice, método de reducción. Entonces aquí vemos que hemos eliminado la variable G. ¿Sí? Pero la variable G, nosotros en nuestra segunda ecuación estaba multiplicada por 2. ¿Sí? Por lo tanto, para hacer alguna resta o alguna suma, nosotros tendríamos que a la ecuación 1, porque siempre se trabajan con las dos, ¿no? No puedo la 2 mismo restarle 2, la 2, es imposible, nos va a dar 0. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con las dos ecuaciones. No se puede trabajar solo con una. ¿Sí? Entonces, a la ecuación número 1 debemos multiplicarle por un valor para que se pueda eliminar con la ecuación 2. ¿Sí? Como la G tiene 2, a la ecuación 1 le multiplicamos por 2, facilito. Entonces ponemos 2 veces la ecuación 1. Sí, acá abajo. 2 veces la ecuación 1. 2 por la ecuación, perdón, no la ecuación, sí. Nos va a dar 2G más 12
es igual a 500. Sí, fácil. Ahora, si a esta nosotros le restamos la 2, ¿sí? Si nosotros le restamos la 2 menos 2G más 4C es igual a 600. ¿Sí? Solo al ver aquí, recuerden que va a ser una resta. Si nosotros restamos 500 menos 600, perdón, aquí no es 500, aquí es 550. $550, ¿no? Porque es 275. Yo vi 250, entonces es 550. ¿Sí? 550 menos 600, nosotros vamos a tener un valor negativo. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. Si nosotros restamos menos 2 más 4C, vamos a tener un valor negativo. ¿Sí? Entonces lo más fácil es no restarle esta, sino al todo lo contrario. A esta le restamos de 2G más 4C es igual a 600. ¿Sí? No restamos de esta, sino a esa le restamos menos, ¿no? Entonces ahí sí ya podemos ver que nos va a dar valores positivos. Esto se va a anular con esto. 4 menos 2, pues 12. Y 600 menos 550 es 50. ¿Sí? Entonces recuerden, y esta era nuestra ecuación 1, ¿no? Nuestra ecuación 2, perdón. ¿Qué hemos hecho? A la ecuación 2 le hemos restado 2 veces la ecuación 1. ¿Sí? Eso también tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Cómo nosotros trabajamos. A la ecuación 2 le hemos restado 2 veces la ecuación 1. ¿Sí? La única opción correcta que nosotros tenemos es aquí en la C. ¿Sí? Y esa vendría a ser nuestra respuesta correcta. ¿Sí? Fácil. No le restamos a la ecuación 2, al 2 primero no le multiplicamos a la ecuación 2, ¿sí? Le multiplicamos a la ecuación 1. Desde ahí ya nosotros vemos que esta respuesta está mal y aquí no multiplican a ninguna. ¿Sí? Facilito. El siguiente ejercicio vamos. Ahora nosotros tenemos igual funciones. Funciones dentro de sus temarios. También están funciones lineales, funciones cuadráticas, ¿no? Y aquí nosotros tenemos una función cuadrática. ¿Sí? Si tienen alguna duda, por favor, chicos, como les dije, no duden, díganmela nomás. ¿Quieren que repita alguna cosa? Yo la repito sin ningún inconveniente. Vamos, el siguiente ejercicio nos dice, en un laboratorio electrónico mediante un rectificador de onda completa, se obtiene la función cuadrática y es igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, siempre que nosotros tengamos una función cuadrática, nuestro gráfico va a ser una parábola, ¿sí? Entonces, de la señal digital de un procesador, nos dice, ¿cómo se indica en la gráfica? En suerte o por suerte en este ejercicio ya nos dan dicha gráfica, ¿sí? Nos dice, determine el rango en el cual está trabajando la señal digital en dicha función, ¿sí? Para eso nosotros también tenemos que recordar, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras definiciones en una función? ¿Qué es el rango y qué es el dominio? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante dentro de una función? De conocer una función, ¿no? Hay que saber cuál es el rango y cuál es el dominio. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cuál es el rango y cuál es el dominio? Aquí vamos a poner.
rango y dominio, ¿no? Recuerden, el rango siempre va a ser el valor que va a tomar todo nuestro eje Y, ¿sí? Los valores que van a tomar nuestras variables dentro del eje Y, y el dominio, todos los valores que tomen dentro de nuestro eje X, ¿sí? El rango siempre va a estar con el eje Y el dominio con el eje de las X. ¿Qué nos está pidiendo? Nos dice determine el rango en el cual está trabajando la señal, ¿sí? ¿Cuál es el rango, el valor en el que toma el eje en el eje Y? ¿No es cierto? Aquí nosotros tenemos nuestro eje Y y acá nuestro eje X. ¿Sí? Fácil. Entonces, primero, dentro de nuestro análisis vemos nuestra parábola, ¿sí? Nuestra parábola siempre va a estar, su rango siempre va a estar desde su vértice, ¿sí? Hasta su punto extremo, ¿no es cierto? En este caso nosotros tenemos una ecuación o una parábola delimitada, porque si no fuera hasta más infinito en Y, ¿no es cierto? Pero aquí ya nosotros tenemos una parábola delimitada. Recuerden siempre el rango dentro de una parábola, dependiendo hacia dónde se abran sus ramas, ¿sí? A estas partes nosotros lo conocemos como ramas. Primero siempre tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos a tener un vértice, ¿sí? Este vértice es el vértice de la parábola, ¿sí? Las dos ramas, ¿sí? La rama izquierda y la rama derecha, ¿sí? Y su apertura, en este caso la apertura es hacia arriba, las ramas se abren hacia arriba, porque si no podría ser una parábola que se abra hacia abajo con sus ramas hacia el eje de las menos Y, ¿sí? Pero en este caso tenemos una con la que su apertura es hacia el eje Y positivo, ¿sí? Recordar, dentro de una función parábola, como les digo, el rango siempre parte desde el, bueno, en este tipo de parábolas, ¿no? Siempre parte desde el vértice hasta el punto más extremo de su rama. En este caso, aquí nosotros tenemos nuestro punto extremo, ¿sí? Ya que tenemos una parábola delimitada, ¿sí? Si no fuera delimitada, nuestra rama se extendiera hasta más infinito, ¿sí? Y en este caso nos piden, primero, al ver nuestra gráfica, nosotros vemos que está dentro o está, su vértice está justo en el eje de las X, ¿sí? Esto nos está indicando claramente que su vértice está en el punto 0 de el eje de las Y, ¿sí? Claramente. Y como es su vértice, si recuerden, aquí está el vértice siempre va a ser un punto incluido dentro de una parábola, ¿sí? Y nosotros al analizar nuestras respuestas, ¿sí? Ya sabemos que, bueno, primero el rango, si nosotros ya lo queremos definir, nuestro rango o nuestras Y's van a tomar el valor de el 0, que es nuestro punto en el vértice, y recuerden que es un 0 incluido, ¿sí? Bueno, hasta ahí nosotros ya podemos hacer nuestro análisis. Vemos nuestras respuestas y vemos que nuestra única respuesta posible es la A, ¿sí? Porque las otras dos respuestas tienen el punto en 1, ¿sí? Y de ahí vamos, al concluir nuestro análisis, decimos que va hasta el punto más alto o más extremo de sus ramas, en este caso es el de la rama izquierda, que es el 9. Pero el 9, como nosotros podemos ver, está un círculo en el cual no está coloreado o sombreado, ¿sí? El cual dentro de nuestras notaciones nos indica que está excluido, ¿sí? Fácil, ¿sí? Este punto dentro del punto de la otra rama no nos influye dentro de nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque también el 4 también está incluido en nuestra rama izquierda, ¿sí?
Listo. Eso con respecto a este ejercicio, recuerden, también teníamos a veces se saben equivocar y me dicen, pero profesor, el signo o el intervalo abierto se lo representa con paréntesis. Sí, sí, también se lo representa con paréntesis, pero dependiendo de nuestra biografía, sí. Nuestra biografía también nos dice que se lo puede representar. Profe, perdón. Sí, dime. ¿Me podría repetir? Es que no comprendí al 100%. Ya. Déjame concluir con esta idea. Sí. Perdón. Algunos chicos, o bueno, algunos se confunden y dicen, profesor, pero el signo o el paréntesis nos indica que el 9 es excluido. ¿Por qué usted coloca las llaves de forma inversa? Dependiendo la biografía, como les decía, en ciertos libros trabajan solo con corchetes, ¿sí? Para no confundir con paréntesis, trabajan solo con corchetes y indican un corchete opuesto, indica que es excluido, ¿sí? El término o el valor que nosotros indicamos es excluido, y en otros trabajan con paréntesis, no hay ningún inconveniente. Y van a encontrar ejercicios de las dos formas dentro de su prueba, sí. Tienen que tener las dos notaciones, sí, pero no cambien nada la respuesta, ¿no? Nos está diciendo lo mismo, es el 9 excluido o el 9 excluido, ¿sí? Igual acá nosotros tenemos en la grafiquita tenemos nuestro círculo no sombreado y nos indica lo mismo, ¿sí? Se puede representar de las tres formas, ¿sí? Sin colorear este puntito con corchetes o con paréntesis, ¿sí? Como en cualquiera de las tres formas se puede expresar nuestra respuesta. Repitamos. Primero, nos dicen encontrar el rango dentro de nuestra parábola, ¿sí? Tenemos nuestra parábola, como les digo, es una parábola delimitada, ¿sí? Porque está entrecortada. Si no, ustedes saben que una parábola va a ir así, ¿no es cierto? Bueno, un poquito mejor. Nuestra parábola va a ser así. ¿Sí? Y estas ramas, cuando no está, una parábola no está delimitada, ¿sí? Las ramas se extienden hacia el infinito. ¿Sí? Y siempre van a partir desde un punto que es nuestro vértice. ¿Sí? Este va a ser nuestro vértice. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya conocemos siempre cuál va a ser, perdón, cuál va a ser nuestro rango. Nuestro rango siempre va a estar en el eje de las Y, les comentaba, y nuestro dominio va a estar siempre en el eje de las X. Entonces, el rango, sea en esta forma de la parábola, siempre va a ser, acá lo vamos a poner, ¿sí? Desde nuestro vértice en X, perdón, vértice en Y, hasta más infinito. ¿Sí? Siempre. Pero en este caso nosotros tenemos una ecuación, como les decía, delimitada, una parábola delimitada, ¿sí? En las cuales ya nos dan una parábola cortada, también se la puede ver, ¿sí? En la cual nosotros ya tenemos que analizar, ¿sí? ¿Qué es lo único que cambia aquí? No va a cambiar el vértice va a ser el mismo y va a ser parte de nuestro rango, ¿sí? Lo que va a cambiar es el más infinito, ya no se va a prolongar hasta más infinito, simplemente va a llegar hasta un punto extremo, en el cual nosotros, la gráfica ya nos indica, este punto extremo va a ser el de aquí. Y como nosotros podemos ver, este punto también tiene su valor, ¿sí? Que es menos 9, ¿sí? Perdón, 9, no menos. El punto es 9. Entonces ahí nosotros ya podemos concluir, ¿sí? Como les decía, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta tres cosas dentro de nuestra parábola, ¿sí? ¿Cuáles son las tres cosas? Es la parábola, el vértice, ¿sí? Las ramas, ¿sí? Estas dos son las ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Y la apertura, en este caso la apertura es hacia arriba, ¿sí?
Entonces, para determinar el rango, siempre va a partir desde el vértice. El vértice nosotros nos damos cuenta que es desde el punto, que parte desde el eje de las X, entonces nuestro valor, y nos dan los valores también, ¿no? Parte desde el punto 0, ¿sí? Y llega hasta su eje o su punto más extremo en la rama izquierda, ¿sí? Porque en la rama derecha, este punto o el 4, que es nuestro punto que está acá, también cuenta con, o está dentro de la rama izquierda, ¿sí? Entonces vemos el punto extremo, está dentro de la rama izquierda y el valor es 9, ¿sí? Colocamos el valor y nos dice que este punto está excluido. Como está excluido, como les decía, lo podemos representar con el corchete de forma inversa o con el paréntesis, ¿sí? De cualquiera de las dos formas lo podemos representar, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Y como les decía, nosotros vemos las respuestas, vemos que es la opción A, ¿sí? Y esa vendría a ser nuestra respuesta. No, sí, es innecesario nosotros analizar el 9, si es que es abierto o es cerrado, simplemente con saber que parte desde el 0 ya tenemos la respuesta correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las otras dos respuestas no cuentan con un valor que parta desde el 0, ¿sí? Fácil, ¿no es cierto? Listo, vamos a pasar al siguiente. Recuerden esas tres cosas dentro de una parábola, ¿sí? Vértice, ramas y apertura, ¿sí? Listo. Este ejercicio 6 igual nos da ecuaciones, perdón, bueno, funciones en este caso. Nos dice, dos nanopartículas de un material se mueven con movimiento parabólico y lineal, ¿sí? Al ver nuestras funciones, vemos que esta ecuación corresponde al parabólico y esta ecuación o esa función corresponde al movimiento lineal, ¿sí? Esta es una función lineal o una función de primer grado y esta es una función cuadrática o una función parabólica, ¿sí? Respectivamente. Mediante un osciloscopio se logra determinar sus funciones de trayectoria como se indica a continuación, ¿sí? Aquí está la trayectoria. Nos dice f de x es igual a menos x al cuadrado más 1 y g de x es igual a x menos 5. Determine la función producto de f de x y g de x que permite amplificar las trayectorias de las dos partículas. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí? Simplemente que debemos multiplicar nuestras dos funciones. ¿Cómo? Fácil. Nos dice que multipliquemos f de x por g de x, ¿no es cierto? Aquí es igual a f de x, nosotros tenemos que es menos x cuadrado más 1, se multiplica g de x es igual a x menos 5. ¿Sí? Y fácil, tenemos una multiplicación de dos binomios en este caso. ¿Cómo se multiplican? Aplicando la propiedad distributiva, ¿no es cierto? De la multiplicación. Multiplicamos el primer término por los dos términos que corresponden a nuestro segundo binomio y nos queda, esto es igual, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta los signos, ¿no? Menos x cuadrado por x menos x al cubo. Menos x cuadrado por menos 5 más 5x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos por menos da más, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el sí. Aquí ya podemos ir viendo menos x al cubo más 5 al cuadrado. Está bien y está bien. Descartamos directamente las otras dos posibilidades, ¿cierto? La B y la D. Porque tiene menos y menos. Y es más. Y lo mismo hacemos con el segundo término de nuestro primer binomio. Multiplicamos o aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Multiplicamos por los dos términos. Más por más es más x. Y más por menos es menos 5. ¿Sí? Más x menos 5. Y en esta nos da más x y más 5. Descartamos igual esta la de aquí. ¿Sí? Porque nos da un más 5 positivo y es menos 5. Nuestra opción correcta es la A.
Aquí lo importante y lo más fundamental es los signos, ¿no? Siempre tener en cuenta los signos. Por eso aquí como ustedes ven, los mismos términos tienen todas, porque en eso no se van a equivocar, x al cubo, x cuadrado, pero en lo que sí se pueden confundir es en los signos, ¿sí? Por eso les varía. Desde ahí ustedes ya tienen que activar su lógica y decir, miren, esta respuesta me tengo que concentrar en los signos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los valores son los mismos. Lo único que cambian son los signos. Entonces, desde ahí de entrada, ustedes ya ven las respuestas y dicen, sí, tengo que hacer, lo único que tengo que hacer bien son la multiplicación de signos. ¿Sí? Porque los valores no les van a cambiar. Fácil, ¿no es cierto? En los signos, ay, ya borré. En los signos es donde muchos chicos se equivocan o se ponen nerviosos. No, no es nada del otro mundo, chicos, a todos nos pasa, a todos nos hemos equivocado siempre en signos, a veces los nervios, a veces la confusión mismo, pero hay que estar primeramente relajados, serenos y concentrados, ¿sí? Este ejercicio, el ejercicio 7, nos está diciendo, en un show de aguas danzantes, los chorros aparecen momentáneamente de manera sincronizada en línea recta, donde uno de los chorros sale desde el punto 2, 3, ubicado en la pileta y su vector director es menos 1, 3. Identifique la ecuación vectorial de la recta que representa su trayectoria inicial. ¿Sí? Al nosotros ver, nos está pidiendo una ecuación de la recta, ecuación vectorial de la recta. Identifique la ecuación vectorial de la recta. ¿Cómo identificamos una ecuación vectorial de la recta? Esta parte, bueno, dentro de física no la van a colocar. ¿Por qué? Porque eso nos está pidiendo una ecuación de la recta. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que conocer la definición de una ecuación paramétrica. ¿Sí? Ecuación paramétrica. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación paramétrica? Es una ecuación de una recta con una parte vector. ¿Cuál es nuestra parte vector? Directamente es el vector director. ¿Sí? Entonces, aquí es igual la ecuación paramétrica de la recta XY. ¿Sí? Es igual al punto inicial, ¿sí? Más una constante K que multiplica a nuestro vector director. ¿Sí? Recuerden, este es nuestro vector director. Un vector director. ¿Sí? Y así nosotros representamos la ecuación de una recta, pero de forma vectorial. ¿Sí? Con una parte vector. Aquí nosotros es súper fácil, ya nos da, directamente nos da el punto inicial que nos dice acá. ¿Sí? Sale desde el punto 2, 3, ¿no es cierto? El punto inicial es 2, 3. Más la constante K. Más la constante K. Y multiplicado por nuestro vector director. En este caso también nos da sobre el vector director es menos 1, 3, ¿no es cierto? Menos 1,3. Y tenemos nuestra respuesta, facilito. Miren, aquí puede ser nuestra respuesta, pero nos está dando con menos K. ¿Sí? No es menos, es más K. ¿Sí? 2, 3 más K menos 1, 3. ¿Sí? Dentro de ecuaciones paramétricas les pueden cambiar este ejercicio, tal vez representándolo de otra forma, ¿sí? Como dentro de dentro de ecuaciones paramétricas a una recta también se la puede representar en forma así, como si fuera una matriz.
Y colocamos los puntos igual de esta forma. 2, 3, ¿sí? Más K, que multiplica a menos 1, 3. ¿Sí? Si les colocan de esta forma o de la otra, en forma de matrices, también están en lo correcto. O sea, las dos formas son correctas. ¿Sí? No tienen por qué asustarse y pensar que es otra respuesta y yo aprendí diferente. Es lo mismo. ¿Sí? Simplemente lo están representando en una forma matricial, se la conoce a esto. ¿Sí? Y también a partir de esta, ustedes pueden determinar también las partes, les dicen, determinen las partes o las componentes de una ecuación paramétrica. ¿Sí? De esta ecuación o de cualquiera de las dos, ustedes pueden obtener las componentes. ¿Cómo las componentes? Claro, las componentes X y la componente Y. X es igual a componente X a esta parte. 2, lo mismo, el punto inicial, 2, más la constante K, y por el vector director. En este caso es más K por menos 1 es menos K, ¿no es cierto? Porque es menos 1. Entonces aquí ya nosotros tenemos menos K. ¿Sí? Y en la parte Y lo mismo. El punto inicial 3 en lleno más la constante K por el vector director, que en este caso igual también sería 3K. ¿Sí? Cualquiera de estas cosas ustedes lo pueden relacionar con ecuaciones paramétricas o la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Representado con forma de pares ordenados, ¿sí? Esto es un par ordenado. O de forma matricial, ¿sí? O también por forma de sus componentes. La componente X y la componente Y. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. Les pueden dar las dos componentes, la componente X y la componente Y. Y les dice de estas componentes de la ecuación paramétrica determine el vector director. ¿Sí? Y ustedes se quedan, ¿cómo determino el vector director de esto? Facilito, ¿no es cierto? El vector director está dado o está multiplicado por nuestra constante K, que fácilmente vamos a saber que es menos 1, 3. Recordando la ecuación paramétrica. ¿Sí? Vamos a determinar que es menos 1, 3. ¿Sí? O lo contrario, les puedo decir de esas dos componentes, encontrar el punto inicial de donde parte el vector. El punto inicial lo tenemos conformado por el par ordenado 2, 3. ¿Sí? Es un punto inicial, 2, 3. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Vamos a pasarnos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 8. Ecuaciones paramétricas es, a veces muy poco lo tocan dentro de las clases, pero sí saben poner ejercicios también. Como les digo, yo he visto dentro de mi experiencia, he visto que les ponen, encontrar las componentes, encontrar el punto inicial, encontrar el vector director, a partir de esta ecuación paramétrica, a partir de las componentes de la ecuación paramétrica. Por ahí siempre he visto que les ponen un ejercicio de eso, en todo, como les digo, en toda mi experiencia que llevo dando clases en preuniversitarios. ¿Sí? El siguiente ejercicio ya tenemos un poco de probabilidades de estadística, ¿sí? Recuerden, dentro de probabilidades o de estadística tenemos también porcentajes, ¿sí? Porcentajes de probabilidades dependiendo cómo nosotros queramos expresar también nuestras respuestas. ¿Sí? Un porcentaje o una probabilidad lo podemos representar en una fracción, en decimales, en porcentaje, dependiendo de nuestras respuestas también. ¿Sí? En este ejercicio nos dicen, con base en la información, ¿cuál afirmación es correcta? Tenemos la siguiente, nos dicen, un estudiante juega con un cubo Rubik clásico que tiene 6 colores uniformes.
uno por cada cara, blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. El juego consiste en lanzar el cubo al aire y ver el color de la cara en el cual cae. La probabilidad de que caiga en el color blanco, y nos dan nuestras afirmaciones, ¿no? Estas son nuestras 3 afirmaciones. Entonces, nos está diciendo que el juego consiste en lanzar y ver en qué color cae, ¿sí? Para esto nosotros debemos recordar la definición de la probabilidad, ¿sí? La probabilidad nos dicen la probabilidad para saber en qué lado cae, ¿sí? Nosotros tenemos, aquí es igual la probabilidad a los casos posibles, ¿sí? Sobre los casos favorables. Siempre tenemos que recordar esa definición. Eso es todo lo que deben recordar en probabilidad. Casos posibles sobre casos, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables? Los que van a cumplir nuestros requisitos, ¿sí? Y los casos posibles son todos los que nosotros tengamos dentro de nuestro evento. En nuestro evento, por ejemplo, en este caso es lanzar un cubo rugby y ver en qué cara cae, ¿sí? Entonces, todo ese va a ser nuestro evento. Todas las posibilidades que haya dentro de nuestro evento van a ser los casos posibles, todos. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 6 caras, ¿no es cierto? Entonces, dentro de nuestro evento pueden caer en cualquiera de nuestras 6 caras, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que casos posibles van a ser 6, ¿sí? Como estas 6 caras, ninguna se repite, para cualquier color siempre va a ser 1, ¿no es cierto? Para cualquier color, así sea para blanco, rojo, azul, naranja, verde, amarillo, ¿sí? Nosotros vemos que ninguna cara se repite, o ningún color, perdón, se repite. Si nosotros tuviéramos 2 veces el color azul, entonces sería un 2 sextos. Si tuviéramos 3 veces el color rojo, sería 3 sextos. Pero para todo, como todos los colores son distintos, tenemos un sexto, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Esta va a ser la probabilidad, aquí vamos a hacer la probabilidad para cualquier color. Va a ser la misma, ¿no? Entonces, ahora sí vemos las afirmaciones que nos da el problema. Nos dice, la probabilidad de que caiga en el color blanco es igual que la probabilidad que caiga en el color naranja. Sí, ¿no es cierto? Es correcta esta afirmación. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que caiga en el color blanco es un sexto y la probabilidad de que caiga en el color naranja es un sexto también. Y nos dice, es igual. Entonces ya tenemos una respuesta correcta, ¿sí? Tenemos que la opción A es nuestra respuesta correcta. La opción B nos dice la probabilidad de que caiga en el color azul es menor que la probabilidad de que caiga en el color amarillo. No, no es cierto, no es menor. Todas las probabilidades son iguales. Y en cambio en la opción C nos dice la probabilidad de que caiga en el color rojo es mayor que la probabilidad de que caiga en el color verde. Tampoco, no es ni menor ni es mayor. La probabilidad en todos los colores es la misma, es igual, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra respuesta correcta. La respuesta correcta es la opción A. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Díganme nomás. Listo, vamos con el ejercicio número 9. El ejercicio número 9 vemos que tenemos una función, dentro de esta función es una función trigonométrica, la función seno, ¿sí? Y nos da delimitada para θ igual a 0 y θ igual a 2pi, ¿sí? Esa es una función delimitada, ¿no? Nos dice, determina el conjunto de valores en donde la partícula se mueve de manera creciente. Fácil. Una partícula describe una trayectoria sinusoidal al realizar un experimento mecatrónico como se indica a continuación. Nos da la función y es igual a seno de θ para θ desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Cuando nos dice de una manera creciente, recuerden que
cuando nosotros tenemos si es que es creciente o es decreciente, eso nos indican los valores en Y, ¿sí? O el rango, lo podemos decir. El rango, ¿sí?, determina si es que una función es creciente o es decreciente. ¿Sí? Solo el rango nos determina si una función es creciente o es decreciente. ¿Sí? El dominio no nos va a demostrar, o no nos va a indicar si es que una función es creciente o es decreciente. Cuando una función es creciente, cuando a medida que los valores aumentan en X, también aumentan en Y. ¿Sí? Y cuando es decreciente, cuando los valores en X aumentan y los valores en Y, en cambio, disminuyen, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos ver en nuestra gráfica, siempre vamos a trabajar primero con nuestra gráfica, ¿no es cierto? Los valores en X siempre están aumentando aquí, ¿no es cierto? Y en nuestra región de 0 a pi medios, ¿sí?, estos valores en Y crecen, ¿sí? Los valores en Y crecen. De pi medios a 3 pi medios, nuestros valores crecen en cambio, ¿sí? Y de 3 pi medios a 2 pi, nuestros valores vuelven a crecer, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que tenemos dos regiones en las cuales nuestra función crece, ¿sí? Recuerden, ¿cuándo es creciente? Cuando los valores en Y van aumentando, ¿sí? Vamos a ponerlo. ¿Cuándo es creciente? Cuando los valores en Y aumentan, ¿no? Cuando los valores en Y, cuando los valores en Y aumentan, ¿sí? Y es decreciente cuando los valores en Y, en cambio, disminuyen, ¿sí? En este caso, tenemos, como les vimos, tenemos dos rangos en los cuales son crecientes, ¿sí? De entrada, nosotros tenemos que ver siempre. Miren, la primera parte va desde 0 hasta pi medios, los dos incluidos. ¿Sí? ¿Por qué incluidos? Porque primero, nuestro valor en pi medios es parte de nuestra parábola en esta parte, por lo tanto siempre va a ser incluido. Y nuestro valor 0, aquí nosotros vemos que la región azul está coloreada, ¿sí? Con nuestro circulito azul está coloreado, y lo que nos indica que es incluido. Directamente solo con esa parte nosotros ya podemos escoger nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque la opción B no tiene la parte de 0 a pi medios. ¿Sí? Parte de pi medios a pi nos dice. De pi medios a pi, y esa parte es decreciente. ¿Sí? Y nos está pidiendo la parte creciente. ¿Sí? De 0 a pi medios. Para corroborar, analizamos el segundo rango, igual de 3 pi medios a 2 pi medios, perdón, a 2 pi, ¿sí? Igual 3 pi medios es incluido debido a que forma parte de esta parábola, en cambio de acá abajo. Y 2 pi también es incluido, primero porque está representado por el color azul, y además que nuestra función nos dice igual, mayor, menor o igual a, menor o igual, ¿no es cierto? Perdón, a 2 pi. Este igual nos está diciendo que también es incluido. Lo mismo pasaba con esta parte de acá. El igual de aquí nos decía que el 0 es incluido, ¿sí? Y los dos corchetes están cerrados, por lo tanto los dos puntos son incluidos, ¿sí? Nuestra respuesta correcta es la respuesta A, ¿sí? Facilito. Recuerden, cuando una función es creciente o decreciente, siempre vamos a fijarnos en los valores en Y. Solo el rango nos determina cuando una función es creciente o decreciente. Creciente cuando los valores en Y aumentan, y decreciente cuando los valores en Y disminuyen, ¿sí? Perfecto, ¿no? Nada más que recordar en este ejercicio. Pasamos directamente al ejercicio número 10. ¿Sí? El ejercicio 10 nos dice: determina el conjunto de valores que va a tomar C de F en la función. ¿Sí? Al analizar matemáticamente la variación del coeficiente de elasticidad CF de un material de acero al carbono en una función de la fuerza F aplicada, se obtiene la expresión.
C de f es igual a 5f al cuadrado menos 20f más 15. Tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Nos dice determina el conjunto de valores que va a tomar C de f. C de f o la función la conocemos como y, ¿no es cierto? Esto va a ser y, ¿sí? Y nos está pidiendo los valores que va a tomar y. Cuando nos pide los valores que va a tomar y, entonces nos está pidiendo el rango, ¿sí? Facilito. Primero, analizamos y vemos nuestra ecuación, una ecuación cuadrática, ¿sí? La ecuación cuadrática siempre está dada por la forma ax al cuadrado ax al cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Y esto es igual a 0, ¿sí? Esta es una ecuación cuadrática y esto representa una parábola, ¿no es cierto? Listo. Ahora, al ver nosotros nuestra ecuación, ¿sí? Tenemos que analizar siempre tres cosas, lo que les había dicho, ¿no es cierto? El vértice, nuestras ramas y nuestra apertura. En este caso, este valor, el valor A, es el que nos indica la apertura. ¿Sí? Esto nos indica la apertura. O la dirección también se la conoce, de nuestra parábola. Cuando A es positivo, como nosotros lo vemos aquí, ¿sí? Nos indica que tiene una apertura hacia el lado de arriba, ¿sí? ¿Cómo? Fácil. Cuando nosotros tenemos eso, ¿sí? Nos indica que nuestra parábola se va a abrir de esta forma, ¿sí? Si A fuera negativo, nos estaría diciendo que se abre de esta forma, ¿sí? Esto es cuando A es negativo y esto cuando A es positivo, ¿sí? Este valor nos indica la apertura de nuestras ramas, ¿sí? En este caso la apertura es para abajo y en este caso la apertura de las ramas es para arriba, ¿sí? Aquí nosotros tenemos y aquí nosotros tenemos x, ¿sí? Como no es una ecuación en la cual nosotros tengamos una parábola delimitada, ya sabemos que nuestras ramas se van a extender hacia más infinito, ¿no es cierto? Y va a partir desde un vértice, ¿sí? Aquí va a estar nuestro vértice con coordenadas X y Y, ¿sí? Entonces, más infinito directamente representa nuestra parte de nuestro rango, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podemos ver directamente, ya podemos descartar opciones. Más infinito y más infinito. Estas dos opciones descartadas, ¿sí? Ahora, inmediatamente nosotros podemos ver que la opción A parte desde menos 5 y la opción D también de menos 5. Desde menos 5, la opción A incluido, ¿sí? Si ven el corchetito está incluido, y en la opción D en parte desde menos 5. Ya lo habíamos dicho, cuando nosotros partimos desde el vértice está dentro de nuestra parábola, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a estar incluido. Entonces, directamente, sin hacer ningún cálculo, ya determinamos el valor, ¿sí? El valor es menos 5 incluido. Fácil, ¿no es cierto? Pero, si deseamos corroborar, aunque no es necesario, porque los dos valores, las dos respuestas nos dan con el mismo valor. Simplemente tenemos que saber si es que es incluido o excluido. No necesitamos hacer nada más, chicos. ¿Para qué darnos el gusto de calcular el valor? Si es que es menos 5, si es que no es menos 5. No nos confiere, más que todo, no nos cambiaría nuestra respuesta, porque si, por ejemplo, encontramos menos 3, el vértice es menos 3, ¿qué hacemos aquí? Ninguna de las respuestas correctas, ¿no es cierto? Pero ponemos, bueno, yo escogería esta porque el vértice siempre va a incluir. Así el cálculo me dé menos 3. ¿Por qué? Porque no tenemos esa respuesta.
¿sí? O calculamos mal, o algo hicimos mal, pero, o las respuestas están mal, pero el vértice siempre debe estar incluido, ¿sí? No necesitamos saber más, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos? Si deseamos calcular, si es que la respuesta no nos da esa opción, si es que por ahí tenemos menos 5 y menos 3, los dos incluidos. Fácil. Primero, para encontrar el vértice, nosotros tenemos fórmulas, ¿sí? Tenemos para el vértice en X, la fórmula es igual a menos B sobre 2A, ¿sí? Y vamos a ponerlo con otro color, para que no se vea todo rojo. Se ve feo. Con eso. El vértice en X es igual a menos B, les decía, sobre 2A. Y el vértice en Y, que a veces no les recomiendo siempre que se aprendan esta fórmula. Y de ahí simplemente reemplazar a Y. El vértice en Y es igual a C menos B al cuadrado sobre 4A, si no me equivoco. La verdad que casi poco trabajo con esta fórmula que no me sé acordar bien. Pero bueno, sí creo que es C menos B al cuadrado sobre 4A. Verificamos. Si no, lo corregimos. Facilito, ¿no es cierto? C, nuestro valor de C es 15, ¿no es cierto? B y E es igual 15. Sí, recuerden, esos valores siempre van a tomar de nuestra ecuación. Aquí A, B, C. Siempre también teniendo en cuenta el signo, ¿no? Por ejemplo, A es 5 positivo, B es menos 20 y C es 15 positivo. Entonces, menos 20 al cuadrado sería aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? No. Sí. 20 al cuadrado, o menos 20 al cuadrado, bueno, va a ser la misma respuesta porque al cuadrado es positivo. Sobre 4A, 5 por 4, 20. Nos da el valor de menos 5 ahí. O yo me equivoqué de fórmula. A ver, veamos. 20 al cuadrado es 400. 20 por 20. ¿No es cierto? Sí, 400. ¿No es cierto? 400 dividido para 20 es igual a... Vamos a poner... Vamos a mover un poco el pizarrón. Y acá. Esto, bueno, sería 15 sobre menos 400 dividido para 20 es igual a 20. No se simplificaría un 20 aquí. ¿Sí? Y sería B y E es igual a 15 menos 20. B y E es igual a 15 menos 20 y esto es igual a menos 5. ¿Sí? Miren, para viendo si es la fórmula correcta, porque Y, el vértice en Y va a ser menos 5. ¿Sí? Facilito. El vértice en X lo podemos encontrar, claro que sí. No lo necesitaríamos, pero bueno, lo podemos encontrar, ¿no? Menos B, que va a ser menos por menos, da más, es 20, perdón. No es 40, es 20. Sobre 2A, que es 10, ¿no es cierto? 5 por 2, 10, 20 dividido para 10 a 2. Y tenemos nuestro vértice. Nuestro vértice ha sido 2 menos 5. ¿Sí? Y lo único que nosotros queríamos era nuestro rango. Para nuestro rango, entonces sabemos que parte desde el vértice, que en este caso es menos 5, y va hasta más infinito. ¿Sí? Y lo encontramos. Como les decía, no es necesariamente hacer el cálculo, sabiendo que nuestro vértice siempre va a estar incluido. Directamente escogeríamos la respuesta. ¿Sí? Recuerden, chicos, ustedes tienen un tiempo limitado dentro de esta prueba. Para resolver sus ejercicios tienen máximo unos 3 minutos, exagerando.
dependiendo, por ejemplo, si es que por lo general tienen en promedio de 2 minutos por ejercicio, ¿cierto? Y los segundos que se ahorren de un ejercicio les va a servir en otro. No sé, si hay un ejercicio que lo resolvieron en 1 minuto, tienen 1 minuto adicional para cualquier otro ejercicio, ¿sí? Entonces, por eso les digo, por ejemplo, máximo lo pueden resolver en 3. ¿Por qué? Porque si tienen adicional 1 minuto que resolvieron de un ejercicio de una forma más rápida, ese minuto lo pueden ocupar en este, que es un poco más largo, o en otros que va a ser un poco más complicado, ¿no es cierto? Entonces eso ya depende de ustedes, chicos. Vamos al ejercicio número 11, ¿sí? Espero que les haya quedado claro, ¿sí? Recuerden las fórmulas para calcular el vértice en X, el vértice en Y. Recuerden estas cositas, estos detalles. Les voy a repasar un poquito. ¿Cómo que? Por ejemplo, ¿cuál es el detalle principal aquí? Saber que el valor del término X al cuadrado, ¿sí? Este 5 nos va a indicar, primeramente ya nos indica hacia dónde está dirigida nuestra parábola, ¿sí? En este caso está dirigida hacia arriba, ¿sí? Y ya sabemos entonces, como ya no está delimitada, sabemos que se va a extender, nuestro rango va a ir hasta más infinito. Directamente ya tenemos un acierto ahí. Y podemos descartar dos respuestas. Segunda, sabemos que parte de nuestro vértice, ¿sí? Siempre el rango va a partir desde nuestro vértice hasta más infinito, o hasta la apertura de sus ramas, y el vértice siempre va a estar incluido, ¿sí? Y directamente descartamos la segunda, la tercera respuesta, ¿sí? Y nos quedamos solo con una. Fácil, ¿cierto? De ahí, si es que, como les dije, si por ahí nos dieran ese también incluido y un valor de 3, tenemos que calcularlo. Necesariamente tenemos que calcular el vértice. Y recuerden las fórmulas, no son tan complicadas, ¿no? Yo les recomiendo que calculen el vértice en X, ¿sí? Ya que con este valor, ustedes que encuentran aquí 2, lo pueden reemplazar acá y ya directamente encuentran el vértice en Y. ¿Sí? Reemplazan 2. 2 por 2 al cuadrado por 5, 20. Menos 20 por 2, 40, ¿no es cierto? Ya nos queda 20 mínimo aquí. 20 menos 40, menos 20, más 15, menos 5, rapidito, menos 5. ¿Sí? Súper fácil encontrar igual de las dos formas. Si se aprenden la fórmula, mejor. Si no, solo la de vértice en X, que es más fácil. Y la pueden encontrar de forma rápida. Y ahora sí, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos otro de probabilidades, ¿sí? Ya vimos un poco de probabilidades, nos dice, en un juego de dardos se coloca una ruleta en toda la pared, la ruleta está dividida en 2 espacios iguales de diferentes colores, ¿sí? Aquí ya tenemos el primer valor, miren, la ruleta está dividida en espacios, ¿sí? ¿Qué era nuestra definición de la probabilidad? La probabilidad es igual a casos posibles sobre casos favorables, ¿no es cierto? Aquí, al decirnos que nuestra ruleta está dividida en 2 espacios, directamente ya sabemos que nuestros casos posibles van a ser 12. ¿Sí? Y nos dan detalladamente cuántos colores tiene cada espacio, ¿no es cierto? Nos dice 5 espacios tienen los amarillos, ¿sí? 2 espacios los azules, 1 rosa y 4 verdes, ¿sí? Si una persona lanza un dardo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga sobre un espacio azul? ¿Sí? Eso nos puede variar, nos pueden poner verdes, rosas, azules, amarillos. Si fueran amarillas serían 5, ¿no es cierto? 5 doceavos. Como nos dice azul, hay 2 espacios azules, ¿sí? Y esto es igual a 2 doceavos. Siempre las respuestas, por lo general, van a estar simplificadas. No van a encontrar 2 doceavos, van a encontrar un sexto, ¿sí? Y esa respuesta sí la encontramos, ¿sí? Como les digo, les apuesto y le 100% seguro que nunca van a encontrar una respuesta que no esté simplificada. Siempre van a estar simplificadas. ¿Por qué? Porque aquí les evalúan directamente eso también. Reducción de expresiones, ¿sí? Reducción de expresiones siempre en toda la prueba van a tener que hacerlo, ¿sí? Si les dan una ecuación, una expresión, van a tener que reducirla a su mínima forma
o si no, si les dan un ejercicio, igual la respuesta siempre va a estar expresada en su mínima forma, por lo que siempre van a tener que estar reduciendo, ¿sí? En este caso va a estar simplificado, la mitad 1 y la mitad 12, la mitad 6, perdón, de 12, y la respuesta es un 6. ¿Sí? Listo. Así que eso, chicos, recuerden, cosas un poco puntuales. Listo. Este ejercicio nos dice, en el estudio de programación de una bacteria se determina la ecuación de propagación, perdón, no de programación, de propagación de una bacteria se determina la ecuación. Ahora tenemos una ecuación logarítmica, miren, logaritmo de base A de B más 3 veces el logaritmo de base A de C, y es igual a 2 veces el logaritmo de base A de D. ¿Sí? Entonces, dentro de logaritmos, como les decía, igual que ecuaciones exponenciales, nosotros tenemos propiedades. ¿Sí? Son muy parecidas, ya que logaritmos y exponentes se tratan de igual manera. ¿Sí? Dentro de logaritmos nosotros tenemos que recordar dos cosas. ¿Sí? En exponentes teníamos que recordar solo una y eran sus propiedades, ¿cierto? En logaritmos, aparte de las propiedades que son muy similares a las de exponentes, tenemos que recordar su definición o cómo expresar un logaritmo de forma de exponente. Nos va a ayudar mucho. En este caso no nos va a ayudar mucho, pero en la mayoría de ejercicios sí nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos, vamos a ponerle código, logaritmo de base A de B es igual a X. ¿Sí? A esta expresión nosotros podemos pasarla fácilmente a una forma de exponente. ¿Cómo? Expresándola así. Nuestra base de nuestro logaritmo elevado a nuestra respuesta es igual a nuestro argumento. ¿Sí? Y hemos transformado de logaritmo a exponente. ¿Sí? Esta transformación de logaritmo a exponente siempre nos va a ser útil en todos los ejercicios. Como les digo, en este caso tal vez no, porque nosotros tenemos que aplicar más propiedades, pero recuérdenla esto, ¿sí? Siempre recuerden esto. La transformación de un logaritmo a un exponente. ¿Sí? Y ahora veamos las propiedades que nos van a interesar en este ejercicio. ¿Sí? Ya una vez que ya recordamos la definición, y recordamos también las partes, ¿no es cierto? La base del logaritmo, el argumento, ¿sí? Y la respuesta, no, bueno, en este caso no tenemos una respuesta, pero vamos a ver las propiedades. Las propiedades nos dice que el logaritmo o la suma de logaritmos de igual base, ¿no es cierto? Logaritmo de base A de B más el logaritmo de base A de C, ¿sí? Tenemos la suma de logaritmos de la misma base. Mantenemos el logaritmo con su base y multiplicamos los exponentes, B por C. ¿Sí? Y en la resta, en cambio, todo lo contrario, logaritmo de base A de B menos el logaritmo de base A de C es igual al logaritmo. Mantenemos el logaritmo y la base y dividimos nuestros exponentes, B sobre C. ¿Sí? Propiedades de suma y resta de logaritmos con la misma base. Súper fácil, ¿cierto? Y una de las propiedades más, que bueno, ya no me alcanza y la voy a poner acá, es la multiplicación o el exponente de un logaritmo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un valor X se multiplica un logaritmo de base A de B, ¿sí? Este valor X lo podemos poner como exponente de nuestro logaritmo. ¿Sí? Logaritmo de base A de B elevado a la X. ¿Sí? Esta propiedad funciona de ida y de vuelta, ¿sí? ¿Cómo de ida y de vuelta? Podemos pasar de esto, de X logaritmo de A de B, al logaritmo de A de B de X elevado a la X, o al contrario, de esto nosotros lo podemos pasar a nuestro recíproco, ¿sí?
En cualquiera de las dos formas puede ir. Como les decía, de ida o de vuelta, porque de aquí podemos transformarlo acá, o de acá podemos transformar acá. ¿Sí? Esa propiedad funciona de los dos lados. Bueno, lo mismo en cualquiera de ellos, ¿no? Igual, aquí si nosotros, dependiendo de nuestro ejercicio, si nosotros vemos una multiplicación así, lo podemos descomponer en una suma de logaritmos, o si tenemos una división de argumentos, lo podemos representar como una resta de logaritmos. Pero este es mucho más útil, ¿sí? Para ciertos ejercicios. Entonces, ahora sí, analizando eso, nosotros podemos, primero, lo que vamos a hacer es pasar a restar nuestro logaritmo, que está del lado derecho, y de una vez pasar los exponentes o las multiplicaciones 3 y 2 como exponentes. ¿Sí? Y nos queda logaritmo de base A de B más el logaritmo de base A de C al cubo. ¿Sí? De C al cubo menos, ¿no es cierto? Pasamos a restar el logaritmo de base A de D cuadrado es igual a 0. ¿Por qué? Porque vemos que todas nuestras respuestas tienen el 0, ¿no es cierto? Entonces dejamos nuestra expresión expresada en 0. Ahora sí tenemos una operación mixta, una suma y una resta de logaritmos de la misma base, ¿sí? Podemos aplicar y primero la suma y después la resta, o podemos aplicar de una vez las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos formas nos va a llevar a la misma respuesta, así que no interfiere con eso, ¿cierto? ¿Cómo mantenemos nuestro logaritmo y nuestra base, ¿cierto? Y analizamos nuestros argumentos. Como esto es una suma, se multiplicarían b por c al cubo. Y como esto es una resta, se dividiría d al cuadrado. Es igual a 0. ¿Sí? Tenemos nuestra respuesta expresada en nuestra opción D. ¿Sí? Y como les dije, podemos hacerlo paso por paso, logaritmo de A más B. Aquí le multiplicamos y como tenemos una resta, la pasamos a dividir. Pero lo podemos hacer en un solo paso, ¿sí? Sin necesidad de estar aumentando pasos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que tenga alguna duda? Por ahí tenemos conectados a Sebastián, Jefferson, las dos Michelle o Karen. ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro hasta por el momento? Está claro, ¿no? No son, como les decía, si les decía estos ejercicios les hubiera tocado a ustedes en enero, en ese momento tal vez los nervios, tal vez tal vez un poco la confusión les haya hecho que se equivoquen, ¿no? Pero ya analizándoles un poco más despacio y pudiéndoles ver cómo se resuelven, ven que no hay ninguna dificultad, ¿no? Hay que conocer las cosas básicas de cada tema, eso sí, para que les voy a decir si no tienen conocimiento de las propiedades, no lo van a poder resolver, ¿sí? Y no, como les decía en otros ejercicios, si no tienen las definiciones, no tienen claras las definiciones, ¿sí? Por ejemplo, en el de las parábolas no sabemos cuál es su apertura o cómo se grafica una parábola, ¿no? Porque dentro de nuestro ejercicio anterior era la gráfica de una parábola, de eso, ¿sí? Teníamos que saber cómo se grafica una parábola, porque si no, ¿cómo determinamos el rango? No lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas, esas definiciones, sí son muy básicas. O sea, ahí sí no les voy a decir, de este método se resuelve más fácil sin tener esos conocimientos. No, lastimosamente no. No lo podemos resolver de otra forma sin tener ese mínimo de conocimiento. ¿Sí? Y ahí por ahí ya me dejaron sus mensajes, que está claro. Gracias, chicos. Vamos a pasar con el último ejercicio por el día de hoy. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Y
Y si tienen dudas, comentarios, no se preocupen, lo pueden dejar por los dos grupos, ¿no? Por el grupo de WhatsApp o por el grupo de Facebook. O si lo quieren hacer más personalmente, me pueden escribir sin ningún tipo de problema a mi número personal o a mi Facebook personal igual, lo pueden escribir. No tengo ningún inconveniente con eso. ¿Sí? Yo me doy mi tiempito y les respondo, ¿sí? Ya, listo. ¿El último ejercicio o hasta ahí quedamos? ¿Qué quieren, chicos? ¿Resolver el último o quedar hasta ahí para la siguiente clase? Díganme. Que yo estoy atento a sus comentarios. Hemos resuelto, miren, hemos resuelto 2 ejercicios. Tal vez nos hemos demorado un poquito, pero sí los hemos ido viendo, ¿no? Nos dice por ahí, Michelle ya nos dice, hasta ahí quedemos, profe. Tenemos un hito, ¿alguien más? O resolvemos el último. Sí, Listen nos dice, hasta ahí quedamos. Entonces, muchachos, gracias por el día de hoy. Resolvamos el último, nos dice Karen. Ya, está bien, resolvamos el último. Ya tenemos unos minutitos por ahí. Este ejercicio lo resolvemos rapidito igual. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver. ¿Qué nos dice el ejercicio? Lo vamos a dejar planteado ya y lo resuelven como deber o lo resolvemos la siguiente clase. Nos dice el ejercicio, nos dice un tipo de bacteria A. Estos son ejercicios de inecuaciones, ¿no? Un tipo de bacteria A solo puede vivir si la temperatura ambiente T en grados Celsius cumple con la siguiente condición. No se ve muy bien, vamos a pasarlo por acá. Nos dice que -3 es menor que la temperatura y esto es menor o igual que 4. ¿Sí? O 7 es menor que T y es menor o igual que 2. ¿Sí? Esto para la bacteria A. ¿Sí? Dice otro tipo de bacteria B solo sobrevive si la temperatura T en grados Celsius cumple con la desigualdad de -2. -2 es menor o igual que T. Y esto es menor que 10. ¿Sí? Esto es para la bacteria B. Nos dice si las bacterias de tipo A y B se colocan en una cámara climatizada de temperatura variable, ¿para qué valores se puede configurar la temperatura de esa cámara en grados Celsius para que solo sobrevivan las bacterias de tipo A, pero aquí me he comido una era igual, no las de tipo B? Entonces, miren, nosotros vamos a tener en una camarita, nos dicen las partículas de A, ¿sí? La bacteria A y la bacteria también B, ¿sí? Pero nos dicen que solo quieren que sobrevivan las partículas de A, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo esto va a ser A menos B, ¿no es cierto? Vamos a tener que solo que sobrevivan las partículas A. Sí, nos dice que solo quieren que sobrevivan las partículas A. Sí, solo esas deben sobrevivir. Para eso debemos eliminar los rangos en los que sobreviven las partículas B. Para ello vamos a representar nuestras inecuaciones dentro de una recta, ¿sí? Aquí vamos a tener nuestro 0. Y nos dice que la partícula A está dentro de -3 y 4. Nos dice por aquí vamos a tener el -3 y por acá vamos a tener el 4. ¿Sí? Aquí le voy a hacer un poquito más acá. Pongámosle por aquí el 0, porque solo tenemos -3. Listo. Entonces por aquí el -3 y por acá el 4. ¿Ya? Y en todas estas regiones va a sobrevivir la partícula A. Miren, pero el 3 es abierto, ¿no es cierto? Y el 4 es cerrado. ¿Sí? Y en este intervalo van a sobrevivir las partículas A. Además del intervalo 7, por acá vamos a tener el intervalo 7. Y el 12 nos dice.
¿sí? El intervalo 7 también es abierto y el 12 es cerrado, ¿sí? Abierto porque solo nos dice mayor, mayor y menor o igual, ¿cierto? Y en cambio la partícula B nos dice que sobrevive desde menos 2, aquí tenemos el menos 2, y hasta el 10, por acá tenemos nosotros nuestro 10 positivo, igual, aquí es incluido y acá es excluido. ¿Sí? Listo. Me dicen si esta clase voy a subir a Facebook. Sí, por eso se está grabando. La vamos a subir en el grupo de Facebook y el grupo de Prean que ustedes tienen. Es el grupo cerrado, recuerden. Lo voy a subir ahí para que lo puedan revisar y lo puedan repetir las veces que ustedes quieran. Y bueno, ahí ustedes pueden revisar cualquier ejercicio que hemos resuelto hasta ahorita. Listo, entonces ya tenemos los dos intervalos en los que sobreviven las dos partículas. Miren, en este sobreviven las partículas azules, las partículas B, pero en este intervalo también sobreviven las partículas A. ¿Sí? Es el único intervalo en el que van a sobrevivir las partículas solo de A, va a ser en este, miren. ¿Sí? En este verdecito, le estoy colocando con un verde, creo que sí se ve. ¿Sí? Y para ser más claros, les vamos a poner este intervalo. De aquí a acá y de aquí a acá. ¿Sí? En esos dos intervalos van a sobrevivir solo las partículas de A. ¿Sí? Porque si nosotros analizamos todo el intervalo que va desde menos 2 a 4 o desde de 7 a 10, también involucra las partículas B. No queremos que sobrevivan esas partículas. Él nos dice una pregunta, le dicen, si no entendemos bien un ejercicio, usted nos puede dar clases privadas con otros ejemplos. Bueno, eso ya como les decía César, si necesitan alguna clase extra adicional, les tienen un costo aparte, ¿no es cierto? Con respecto a esos costos, sí tienen que hablar directamente con César porque ya sería una clase personalizada y directamente con una sola persona, ¿sí? De un tema específico. Entonces ahí sí lo tienen que aclarar con el profe César, ¿no? Porque esa clase directamente es una clase personalizada. ¿Sí? Y pues ahí se pueden tratar todo, de ese tema podemos tratar muchos más ejemplos. ¿Sí? Además de que aquí igual la siguiente clase vamos a seguir viendo ejercicios que involucran más los mismos temas, ¿no? Y también creo que la siguiente clase vamos a resolver un poco de ejercicios de los que ya hay algunas pruebas que se filtraron, bueno, no filtraron, ¿no? Sino que se tomaron dentro de las pruebas piloto que ya están realizando el CNC. ¿Sí? Y bueno, eso chicos, terminemos con esto y ya les respondo a las siguientes preguntas. Entonces, aquí ya vemos que nuestras partículas A solo van a sobrevivir en el rango de menos 3 abierto, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Menos 3 abierto hasta el menos 2. Pero el menos 2, si nosotros vemos el menos 2 incluido, sobreviven las partículas B. Por lo tanto, en este nosotros no queremos que sobreviva. Menos 3 abierto, menos 2 abierto. Vemos nuestras respuestas y nuestra única opción es la opción B. Porque en la opción A tenemos el 2 incluido y en la opción C también tenemos el 2 incluido. ¿Sí? Aquí ya lo podemos escoger a nuestra respuesta. ¿Sí? Y además nos dice que también sobreviven en esta otra parte, ¿no es cierto? En esta otra parte nosotros simplemente para corroborar nuestra respuesta, y ya no es necesario porque ya sabemos cuál es la respuesta correcta, la vamos a poner. Unión, unido a esta otra parte. El 10, en la parte de las B, el 10 es excluido. Por lo tanto, el 10 incluido va a hacer que sobrevivan nuestras partículas A. Y el 12 que también es incluido. ¿Sí?
de 10 a 12 incluidos. ¿Sí? Eso simplemente solo para corroborar esta parte, ya que la respuesta es única. ¿Sí? Ahora sí, listo chicos, con eso terminamos el día de hoy. Vamos a ver, por aquí tenía otro mensaje. Me dice, ok, gracias, listo. Como les decía chicos, si quieren clases de algún tema en especial, recuerden que como les decía, este es un curso más práctico, más para resolver ejercicios de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Igual, si ustedes desean algún ejercicio en especial, publíquenlo, envíenlo, pónganlo dentro del grupo, yo lo resolveré y lo estaré resolviendo dentro de las clases aquí para poder explicarles, ¿no? Todos los ejercicios que ustedes quieran, ¿sí? Solo envíenmelo y yo los pondré dentro de las clases, ¿sí? Cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? De todos los temas que ustedes quieran, ahí sí puede ser inecuaciones, ecuaciones, logaritmos, exponentes, los ejercicios más difíciles que ustedes tengan, ¿sí? Los vamos a colocar y los vamos a resolver. No se preocupen por eso. Si tienen algún ejercicio que digan, no, este no me salió, este no pude, no sé qué pasó aquí, mándenmelo a mí y lo colocamos dentro de las clases para resolverlo entre todos. ¿Sí? Eso chicos, como les decía, vamos a ver si es que la otra clase también ya resolvemos, por ahí ya me pasaron unos ejercicios del pilotaje, o si tienen ejercicios del pilotaje, igual chicos, no duden, pásenmelo, yo los resuelvo y los resolvemos aquí entre todos para toda la clase. ¿Sí? Eso chicos, muchas gracias por el día de hoy. Vamos a terminar. ¿Sí? Recuerden, el día de mañana también tienen la clase con el otro profesor. ¿Sí? No me recuerdo cuál era el horario, pero bueno, ustedes lo deben saber. Y hasta aquí llegamos el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Disfruten su día, el resto de su día. Ya saben, háganme llegar ejercicios que quieran resolverlo o dudas que tengan. Háganmelo nomás llegar, no tenemos ningún